El presente resumen de gramática inglesa contempla los aspectos gramaticales y de uso del idioma más importantes. Este video solo tratará de mostrar qué es todo lo que debes estudiar para llegar a un nivel muy alto en la gramática, pudiendo crear casi cualquier oración. Toda esta gramática está ordenada de la mejor forma posible para que sepas qué es todo lo que tienes que estudiar. Primeramente hablaremos de los pronombres. Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre. En los pronombres podemos encontrar los pronombres personales, demostrativos, relativos, interrogativos, reflexivos, recíprocos y posesivos. Los pronombres personales: I, you, he, she, it, we, you, they. Los pronombres demostrativos. Los demostrativos en inglés reciben ese nombre porque demuestran o señalan a qué objeto, lugar, idea, etc. Los pronombres demostrativos son this, that, these, those, such, none, one, ones. Los pronombres relativos son un tipo de pronombre que se relacionan con un referente anterior o antecedente e introducen una oración subordinada relativa. En los pronombres relativos están el who, whom, whose, which, that. Los pronombres interrogativos son aquellos pronombres que reemplazan un sujeto con la intención de preguntar. Se utilizan para hacer una interrogación. En los pronombres interrogativos están el who, whom, whose, what, which. Los pronombres reflexivos se usan cuando el sujeto y el complemento del verbo son lo mismo. El sujeto hace la acción a sí mismo. En los pronombres reflexivos están el oneself, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Los pronombres recíprocos. Los pronombres recíprocos son aquellos pronombres que expresan la reciprocidad de la acción hacia un sujeto o entre dos o más individuos que se la ejercen mutuamente. En los pronombres recíprocos están el each other, one another. Los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos tienen como valor principal el de la posesión, pero también tienen un valor relacional, pues ligan lo poseído con uno o varios poseedores. En los pronombres posesivos están my, mine, your, yours, his, her, hers, our, ours, your, yours, their, theirs. Artículos. Los artículos son palabras que preceden a los sustantivos, indicando su género y número. En los artículos tenemos los artículos indeterminados y los determinados. Los artículos indeterminados. Artículos indeterminados son aquellos que se usan para referirse a algo no específico. Estos son un, una, unos, unas. Varían según género, femenino o masculino, y número, singular y plural. Los indeterminados carecen de plural. Para expresar el significado de unos, unas, se utiliza el adjetivo algunos. Se utiliza a delante de palabras que empiezan por consonante. Y a la otra se le agrega una n y debe utilizarse con palabras que comiencen con una vocal. Los artículos determinados. Los artículos determinados, el, la, los, la, se utilizan para indicar personas, objetos, animales conocidos o ya identificados. Este artículo se pronuncia the. Sustantivos. Los sustantivos son palabras que usamos para nombrar objetos, personas, países, etc. En los sustantivos tenemos para estudiar los sustantivos contables e incontables, su género, su forma plural, los sustantivos compuestos, los sustantivos derivados de verbos, las posesiones y el genitivo sajón. Contables e incontables. Clasificamos en el grupo de sustantivos contables todos los nombres que forman elementos individuales por sí mismos y que pueden formar grupos con otros elementos del mismo tipo y por tanto ser enumerados. Gafas, lápices, naranjas, patatas, botellas, libros, neveras, coches. En el grupo de incontables incluimos generalmente todas las sustancias y materias y también las cualidades abstractas: sal, azúcar, agua, madera, plomo, hierro, plata, vino, pobreza, riqueza, música,
dinero, en términos genéricos, no así las monedas o billetes, etc. Género. En inglés, encontramos 4 distintos géneros: masculino y femenino, neutro y común. El género masculino se aplica a personas del sexo masculino. Como identificador, se antepone el pronombre he. El género femenino se aplica a personas del sexo femenino. Como identificador se antepone el pronombre she. El género neutro se aplica a objetos y animales en sentido genérico. Como identificador se antepone el pronombre it. El género común se aplica a los sustantivos que sirven para los dos géneros. Formación del plural. Normalmente se forma el plural en inglés con una sola S. One book, two books. One car, two cars. Existen algunas excepciones si la palabra termina con sh, ch, s, x o z, añadimos es. Si la palabra termine con consonante e i, normalmente cambiamos la i por una i y añadimos es. Etcétera. También existen plurales irregulares. One person, two people. One mouse, two mice. Sustantivos derivados de verbos. El sufijo más habitual para formar un sustantivo derivado de un verbo es solamente r cuando el verbo termina en e. To work, trabajar, worker, trabajador, obrero. To smoke, fumar, smoker, fumador. La posesión y el genitivo sajón. En inglés, el genitivo, relación de propiedad o posesión, se forma de dos maneras: uno, mediante la preposición de, que se usa normalmente cuando el poseedor no es una persona, the window of the house, la ventana de la casa. 2. Cuando el poseedor es una persona, se emplea una forma particular que se conoce como genitivo sajón por su origen. Al nombre del poseedor se añade un apóstrofo y una s y figura en la frase delante del nombre de la cosa poseída: My brother's car, el coche de mi hermano, John's dog, el perro de John. Los adjetivos son aquellas palabras que se unen a un nombre para ampliar, complementar y cuantificar su significado. Los adjetivos en inglés son invariables en género y número. Todo lo que necesitas saber de los adjetivos es su género y número, la posición, adjetivos sustantivados y compuestos, el comparativo y el superlativo, el adjetivo demostrativo, distributivo, de cantidad, interrogativos, posesivos, gentilicios y numerales. Adjetivos. Los adjetivos son aquellas palabras que se unen a un nombre para ampliar, complementar y cuantificar su significado. Los adjetivos en inglés son invariables en género y número. Yellow, amarillo, amarilla, amarillos, amarillas. Normalmente se colocan detrás del sustantivo. I have a big book, tengo un libro grande, sustantivados y compuestos. En inglés el adjetivo no puede ejercer las funciones de sustantivo. Por tanto, no podemos encontrar como en español adjetivos sustantivados: un joven, un viejo, un pobre. Por ello, es necesario emplear el adjetivo conjuntamente con el sustantivo que lo especifique. A young woman, una joven; an old man, un viejo; a poor man, un pobre. Comparativo y superlativo. Comparativo de igualdad. Se forma con el adjetivo intercalado entre la construcción as, tan, como, para frases afirmativas e interrogativas, y not as o not so as para las frases negativas. I'm as young as you, soy tan joven como tú. Comparativo de inferioridad. Se forma con el adjetivo intercalado entre la construcción less, than, menos, que, aunque es más usual encontrar la comparación de igualdad en forma negativa, que tiene el mismo significado. He's less young than you. Él es menos joven que tú. Comparativo de superioridad. Se forma de dos modos: uno, añadiendo al adjetivo el sufijo para el comparativo de superioridad y est para el superlativo. Big, grande, bigger, más grande, biggest. El más grande. 2, anteponiendo la palabra more, más, para el comparativo de superioridad, y the most, para el superlativo intelligent, inteligente, more intelligent, más inteligente, the most intelligent, el más inteligente. Los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos son aquellas palabras que acompañan al sustantivo para marcar la distancia que separa al hablante del objeto, lugar o persona a la cual se refiere.
El adjetivo demostrativo concuerda en género y número con el sustantivo al que modifica. En los objetivos demostrativos encontramos this, these, that, those. Los adjetivos distributivos. Los adjetivos distributivos son aquellos adjetivos indefinidos que apenas expresan una distribución de los elementos. Algunos distributivos son each, every, either, neither, other. Los adjetivos de cantidad. En los adjetivos de cantidad tenemos a some, any, much, many, little, few, most, all, enough. Los adjetivos interrogativos. Los adjetivos interrogativos son aquellos adjetivos que se utilizan para formular una pregunta abierta. No tienen significado por sí mismos y muchos de ellos no varían en género y número. En los adjetivos interrogativos tenemos a what, which, whose, how much, how many. Los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos son aquellos adjetivos que sirven para transmitir la pertenencia o posesión de algo. En los adjetivos posesivos tenemos a my, your, his, her, its, our, their. Los colores. Aquí les mencionaré algunos colores básicos en los que está el black, blue, brown, green, orange, pink, red, white, yellow. Gentilicios. Los adjetivos gentilicios refieren la nacionalidad. En inglés, tanto los nombres de países como la nacionalidad, francés, French, se escriben con mayúsculas. Sus formas principales son 1. El nombre del país, Germany, Alemania, 2. Su adjetivo, el idioma, English, inglés, 3. La nacionalidad, Argentinian, argentino, 4. El nombre colectivo, Chileans, chilenos. Generalmente, la palabra para definir la nacionalidad es la misma que el adjetivo gentilicio y el nombre colectivo se corresponde con el plural. Italy, Italia, Italian, an Italian, italiano, the Italians, italianos. En algunos casos, adjetivo y sustantivo tienen formas diferentes. Denmark, Dinamarca, Danish, a Dañe, the Danes, Spain, España, Spanish, a Spaniard, the Spanish. Adjetivos numerales. Dividimos los adjetivos numerales en cardinales y ordinales. Adjetivos numerales cardinales que expresan una cantidad exacta y van siempre antes del sustantivo. Adjetivos numerales ordinales que no se refieren a la cantidad sino más bien al orden, o sea, a la secuencia de los elementos que caracterizan. A continuación les diré la pronunciación de cada uno. 1. First. 2. Second. 3. Third. 4. Fourth. 5. Fifth. 6. Sixth. 7. Seventh. 8. Eighth. 9. Ninth. 10. Tenth. 11. 11th. 12. 12th. 13. 13th. 14. 14th. 15. 15th. 20. 20th. 21. 21st. 30. 30th. 40. 40th. 100. 100th. 1,000. 1,000th. A million. A millionth. Adverbios. El adverbio es una parte de la oración cuya función principal es modificar o complementar el significado del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Tendremos que estudiar las clases de adverbios, la comparación de los adverbios, la posición del adverbio, uso particular de algún adverbio y las expresiones adverbiales. Adverbios. Es una parte de la oración cuya función principal es modificar o complementar el significado del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. The teacher speaks slowly. El profesor habla despacio. Los adverbios explican cómo ocurre una acción. Slowly, despacio, nos indica la forma en la que el profesor habla y es un adverbio de modo. Existen varias clases de adverbios: de modo, de lugar, de tiempo, de frecuencia, de cantidad, de interrogación,
relativos, ordinales, de grado o intensidad, de probabilidad, de afirmación y de negación. Algunos adverbios de frecuencia son always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, rarely, hardly ever, never. Preposiciones. Las preposiciones pueden servir de enlace entre dos palabras o distintos elementos en la oración o pueden acompañar a un verbo sirviendo de enlace a su complemento. Conjunciones. La conjunción se utiliza básicamente para enlazar dos oraciones. También puede enlazar frases o palabras dentro de una oración. A continuación, le mostraré una lista de preposiciones y otra de conjunciones. Preposiciones. Las preposiciones pueden servir de enlace entre dos palabras o distintos elementos en la oración o pueden acompañar a un verbo sirviendo de enlace a su complemento. Las principales preposiciones en inglés son about, after, at, behind, beneath, between, above, among, before, below, beside, but, by, except, from, into, near, off, over, through, till equals until, under, upon, without, down, for, in, like, of, on, since, throughout, to, up. With. Conjunciones. La conjunción se utiliza básicamente para enlazar dos oraciones. También puede enlazar frases o palabras dentro de una oración. Las principales conjunciones son as. Se usa para expresar a. Tiempo. b. Modo o manera. c. El comparativo de igualdad. d. Contraste. e. Causa. As well as. Se corresponde a la española tanto como because. Equivale al porque, a causa de, español, causal. Both, and. Both. Cuando va acompañado de la conjunción and, se usa para recalcar dos hechos de igual importancia. But. Se corresponde a. Al pero español. b. Con el sino español. c. A la preposición española excepto. Either. Or. Either usado con or corresponde a las conjunciones españolas o. For. Ya que. If. A. Puede expresar una condición o suposición. B. Opción. C. Petición de forma cortés. Like. Como. Not only, but also. Se usa cuando se quiere dar mayor importancia al segundo de los hechos. Or. Puede tener tres significados muy distintos. A. Equivalente a lo español. B. O. Si no. C. Ni. While. Tiene el significado de mientras, aunque. El verbo es una clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o las cosas, tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona y funciona como núcleo del predicado. Lo que tenemos que estudiar del verbo son los verbos regulares, irregulares, compuestos, phrasal verbs, el verbo to be, to have, el presente, pretérito, futuro, el condicional, el subjuntivo, el infinitivo, el gerundio, el uso del gerundio e infinitivo, el imperativo, la voz pasiva, las formas verbales en activa y pasiva, los tiempos verbales mixtos y los verbos modales. Verbos. Los verbos regulares forman el pretérito y el participio añadiendo la desinencia ed a la forma básica. I work. Yo trabajo. I worked. Los verbos irregulares forman el pasado y participio pasado de manera irregular. Eat, comer, ate, eaten. Verbos auxiliares. Los verbos auxiliares cumplen una importante función en el idioma inglés, pues sirven para formar los tiempos compuestos, la voz pasiva, el futuro y el condicional. También algunas formas auxiliares se emplean para formar la interrogación, la negación, etc. To be.
ser, estar. To have, haber, tener. To do, hacer. No tiene traducción cuando se utiliza como auxiliar. Verbos modales. Can, could. Para hablar sobre la posibilidad y capacidad, pedir y dar permiso, pedir y ofrecer cosas. May, might. Para hablar sobre la posibilidad, pedir y dar permiso. Must. Para expresar la conclusión de que algo es cierto. También para hablar sobre la necesidad y la obligación. Shall, will. Se utilizan para formar el futuro. Should, would. Se utilizan para formar el condicional. Would. Es más usual. El presente. Se forma con el infinitivo del verbo sin, to, forma básica, para todas las personas, a excepción de la tercera persona singular que añade una S final. Cuando el verbo termina en S, SS, SH, O, CH, X, se añade a la tercera persona singular la terminación es. Cuando termina en I, precedida de consonante, cambia la I por IES, el pasado. El pasado simple funciona de manera similar al presente simple, salvo que empleamos el auxiliar did para todas las personas, incluida la tercera persona singular, he, she, it. En la forma afirmativa, el auxiliar did no aparece, empleando en su lugar la terminación ed. Esta es la forma de pasado para todos los verbos regulares. Existe un amplio conjunto de verbos que no cumplen esta condición, es decir, para la forma afirmativa no emplean la terminación ed, sino que su forma es irregular. No siguen ninguna regla, por lo que la única manera de conocer su forma de pasado es aprenderla. Se denominan verbos irregulares. Forma afirmativa. I played. You played. He played. We played. You played. They played. Forma negativa. I did not play. You did not play. He did not play. We did not play. You did not play. They did not play. El futuro. La forma habitual de futuro en inglés tiene la siguiente estructura. Sujeto, más, will, más, verbo. I will play. Yo jugaré. En la forma interrogativa se invierte el orden de sujeto y auxiliar. Will you play? ¿Jugarás? La forma estructura de la forma interrogativa negativa es auxiliar más, sujeto más, not. Will you not play? ¿No jugarás? El futuro progresivo. Esta forma del futuro es usada en inglés con mayor frecuencia que en español. Su estructura es la siguiente. Sujeto más, futuro de to be más, gerundio del verbo a conjugar. You will be flying to Paris tomorrow at this hour. Mañana a esta hora estarás volando hacia París. El verbo to be, presente. Forma afirmativa. I am, I'm. You are, you're. He is, he's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Forma negativa. I am not, I'm not. You are not, you're not. He is not, he's not. We are not, we're not. You are not, you're not. They are not, they're not. Forma interrogativa. Am I? Are you? Is he? Are we? Are you? Are they? El pretérito, o pasado. El pretérito, o pasado, es un tiempo verbal que empleamos para referir a aquellas acciones que ya han sucedido o que terminaron. Forma afirmativa. I was. You were. He was. We were. You were. They were. Forma negativa. I was not, I wasn't. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. They were not, they weren't. Forma interrogativa. Was I? Were you? Was he? Were we? Were you? Were they? El verbo to have. Infinitivo. To have. Pretérito. Had. Participio. Had. Phrasal verbs. Los phrasal verbs son expresiones idiomáticas que combinan un verbo, más una preposición o un adverbio.
Ejemplo, verbo, turn. El verbo turn tiene por sí mismo el significado básico de girar. Phrasal verb, on, verbo, más, on, preposición, igual a, turn on, igual a, conectar, por ejemplo conectar o encender un interruptor. Un phrasal verb tiene por sí mismo uno o varios significados, que pueden ser muy distintos y muchas veces no coincidirán exactamente con el sentido del verbo, preposición o adverbio que lo forman. La interpretación del significado correcto dependerá del contexto de la frase. Un phrasal verb puede ser separable o inseparable. Por ejemplo, fill in, rellenar, completar, es un phrasal verb que es separable. Please, fill the form in. Aunque no siempre tiene que emplearse separado. Please fill in the form. Sin embargo, otros phrasal verbs son inseparables y la preposición o adverbio siempre acompañan al verbo. Por ejemplo, look for, buscar, es un phrasal verb que es inseparable. I'm looking for my keys. Have you seen them anywhere? Otras formas gramaticales para estudiar son la hora, la fecha, los determinantes, también existe otras como decir la edad entre otras. La hora en inglés. La expresión utilizada en inglés para preguntar la hora es la siguiente, what time is it? O también, what's the time? Menos usual, igual a, ¿qué hora es? Se utiliza AM y PM en un lenguaje más formal y normalmente escrito. Banks are open from 9:30 a.m. to 2:30 p.m. Es más normal decir, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, o'clock igual a, en punto, a quarter past. Igual a, y cuarto, half past. Igual a, y media, a quarter to. Igual a, menos cuarto, cuando a la hora sigue una fracción de minutos, si es inferior a 30 se utiliza el adverbio, past. Si es superior, se indican los minutos seguidos de la preposición, to. It's 20 past 11. Son las 11:20. It's 10 to 4. Son las 4 menos 10. La fecha en inglés. En inglés se utilizan los números ordinales, first, second, third, etc., para expresar las fechas, a diferencia del español en que se emplean los números cardinales, 1, 2, 3, etc. Today is the 2nd of June. Hoy es el 2 de junio. Para expresar los días utilizamos la preposición on. En cambio, para expresar meses o años se utiliza la preposición in. You came on the 12th of May. Viniste el 12 de mayo. You came in May. Viniste en mayo. You came in 1995. Viniste en 1995. En inglés, a diferencia del español, los meses y los días se escriben con mayúscula. March, marzo, Monday, lunes. Los días de la semana son Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Los meses del año son January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Las estaciones del año son Spring, Summer, Autumn, Fall, Winter. Frases útiles en inglés. Saludos. Hello. How are you? Very well, thank you. Good morning. Good afternoon. Good night. Let me introduce you to. Nice to meet you. See you tomorrow. See you later. Al teléfono. Can I leave a message? Can I take a message? Who's speaking, please? Hold the line, please. Can you speak up, please? Can you speak slowly, please? En el hotel. I have booked a room for. I'd like a single bedroom. How much is the room? Have my luggage sent up. We are leaving on the. Could you make out my bill? En el restaurante. Waiter, could I have the menu, please? Where can we sit? Which wine do you recommend? Waiter, could I have the bill, please? Direcciones. Excuse me, is the main street far from here? What bus must I take to get to?
About how far is it? Where is the bus stop, underground entrance? Where is the hotel, museum, police station? Where is there a chemist's? Do you know the town? Comunicándose. Do you speak Spanish? I speak some English. I don't understand. Could you write it down? What did you say? Speak slowly, please. What does it mean? How do you write? How do you pronounce it? I am a foreigner. Can you give me? Can you show me? Can you tell me? Can you help me, please? Please, bring me. Esta es toda la gramática necesaria para llegar a un nivel muy alto en el inglés. Si eres una persona que te gusta aprender inglés, este canal es para ti. Suscríbete para más vídeos como este. Hasta la próxima, amigos.